Alberto Rodríguez, por un delito de desacato del artículo 550 del Código Penal, a las penas de la sentencia condenatoria, por leer el fallo último, a la pena de multa, a la pena accesoria durante 1 mes y 15 días de privación del derecho de sufragio pasivo y a una indemnización civil de 50 euros por las lesiones producidas en el agente de la autoridad, que es el objeto de esta sentencia. Bien, como sabéis, los hechos tienen lugar en una manifestación que tiene lugar en enero del año 2014, en el que uno de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinientes relata que una persona, a la que luego identifica como Alberto Rodríguez, le propina una patada. En principio, las diligencias se instruyen por un delito de desacato en concurso con un delito de falta de lesiones. Lo que sucede es que después, en el año 2015, la reforma del año 2015 destipifica y deroga el libro tercero del Código Penal, desaparece el delito, la falta de lesiones, con lo cual la disposición transitoria de esta reforma establece que se archivarían las causas por falta, pero continuaría el procedimiento en cuanto a la responsabilidad civil derivada del delito. De ahí que el fallo condenatorio, además de las penas, contenga también esa referencia a la indemnización de los 50 euros. Bien, voy a explicar por qué llegamos a esta pena y cuál es la interpretación que hace el Tribunal Supremo. La sentencia plantea otros problemas, y yo creo que es una sentencia especialmente criticable porque, bueno, por una parte hace saltar por los aires el principio de presunción de inocencia, porque en los hechos probados se declara probado que Alberto Rodríguez le propina una patada al Policía Nacional, pero la prueba consiste en la declaración del policía. Es decir, hay una versión que dice me dio una patada por parte del Policía Nacional y otra versión, que es el acusado, que dice que no le di la patada porque no estaba en ese momento en el lugar de los hechos. Bien, obviamente cabe admitir la única declaración en este caso de la víctima del delito, de la acusación, pero rodeada de una serie de requisitos, lo que se llama el triple test, para admitir como única prueba la declaración de la acusación, que a mi modo de ver, y en este caso me limito a lo que dice el voto particular de la sentencia, no se cumple. Por tanto, yo creo que esta sentencia es especialmente criticable porque vulnera el principio de presunción de inocencia, no voy a entrar aquí, pero en segundo lugar es también criticable porque hace saltar por los aires, esta sería la segunda voladura de garantías fundamentales, el principio de legalidad, en cuanto al principio de legalidad de las penas. Artículo 2 del Código Penal, en relación con el artículo 25 de la Constitución, en el sentido de que los jueces y tribunales solamente pueden imponer las penas previstas en una ley vigente en el momento de la comisión de los hechos. Yo creo que se impone una pena que no existe, una pena que no está prevista en el Código Penal, que es lo que en última instancia desemboca en la imposición de una medida que está prevista en otra normativa, que es la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que es la pérdida de la condición de... Bien, la pena prevista para el delito de atentado, que es el que se ha probado, es una pena de 6 meses a 3 años. Bien, debido al tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia condenatoria, estamos hablando de casi 8 años, los hechos tienen lugar en enero del 2014 y la sentencia es de octubre del año 2021, se aplica la pena, se aplica la atenuante de violaciones indebidas, prevista en el artículo 21, apartado 6, como muy cualificada. Bien, cuando concurre una circunstancia atenuante muy cualificada, el artículo 66 dice que el juez o tribunal podrá rebajar la pena en 1 o 2 grados. El Ministerio Fiscal solicitó la rebaja en 1 grado, hubiera sido lo normal por otros precedentes, pero el Tribunal Supremo, la Sala del Tribunal Supremo decide bajar 2 grados. Bien, eso nos lleva a una pena de 1 mes y 1 día a 3 meses. Bien, resulta que en el Código Penal
el principio de legalidad de las penas, el Código Penal español obedece a un sistema de legalismo muy rígido, establece para las penas mínimos y máximos. De tal forma que en la pena de prisión, por ejemplo, el mínimo son 3 meses y el máximo son 20 años. Bien, eso significa que el legislador no puede imponer penas porque no existen, por debajo o por encima de estos límites. Y el juzgador tampoco puede imponer penas por encima o por debajo de estos límites. Bien, el problema que se plantea a continuación es que subiendo de grado o bajando de grado, en este caso por la obligación de bajar de grado al estimar la aplicación de una atenuante como muy cualificada, se pueden rebasar estos mínimos. Por tanto, si bajamos un grado, ya nos vamos a los 3 meses. Si bajamos 2 grados, nos vamos a una pena mínimo 1 mes y 15 días, máximo 3 meses, que está toda ella por debajo del mínimo establecido en el Código Penal para este tipo de penas. Bien, la solución a este problema, es decir, qué pasa cuando nos vamos a una pena que en principio no existe por estar por debajo del mínimo previsto, cómo tienen que actuar los jueces o tribunales. Bien, el artículo 71.1 establece que cuando se trata de bajar de pena, los jueces o tribunales no quedan limitados por los mínimos. Es decir, pueden bajar todo lo que quieran. Por tanto, podrían bajar incluso otro grado más. Todas las penas tienen mínimos. Por ejemplo, la pena de privación del permiso de conducir tiene un mínimo de 3 meses, pero si hay que bajar de grado nos podríamos ir, y eso lo permite el artículo 71.1, nos podríamos ir a una pena de 1 mes o de 15 días o de incluso de 5 días de privación del permiso de conducir. Hay una habilitación normativa por parte del legislador que permite rebasar hacia abajo el límite de la pena en cualquier caso. Y lo establece para todas las penas. Todas las penas se pueden bajar por debajo de los límites. Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 71 dice que si la pena es de prisión y con las operaciones de bajar de grado nos vamos a una pena inferior a 3 meses, como es este caso, una pena de 1 mes y 15 días a 3 meses, necesariamente se sustituirá la pena de prisión resultante por cualquiera de las 3 alternativas que da el artículo 71.2 del Código Penal. Por multa, por localización permanente o por trabajos en beneficio de la comunidad. Bien, lo que hace el Tribunal Supremo es, bien, ¿cuál es el delito cometido? El delito cometido es el delito de atentado, artículo 350. Bien, ¿qué pena tiene el delito de atentado? Una pena de prisión de 6 meses a 3 años. Bien, esa es la pena que dice el Tribunal Supremo que hay que aplicar. Bien, esa pena tiene una accesoria que es la prevista en el artículo 56. Las penas de prisión inferiores a 3 años, inferiores a 10 años, llevarán como accesoria una pena de inhabilitación, que puede ser de suspensión, de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo o de inhabilitación para ejercicio de empleo o cargo público. Bien, como la pena de prisión que se prevé para el delito, para el tipo básico, es de prisión de 6 meses a 3 años, dice, esto tiene una pena accesoria. El Tribunal Supremo elige la pena accesoria para esa pena de inhabilitación, una de las 3 del artículo 56, inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, que impide al condenado presentarse a un proceso electoral durante el tiempo que dure la condena. Una vez fijado el marco penal, baja de grado, pero baja las 2 penas. Baja la pena de prisión y baja también la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Las 2 penas se quedan por debajo de los 3 meses. Lo que hace el Tribunal Supremo es, el artículo 71.2 me obliga a cambiar la pena de prisión, pero no dice nada de cambiar la pena de inhabilitación. Bien, esto lo justifica el Tribunal Supremo en la sentencia diciendo lo siguiente. La sustitución de la pena, lo le dice en los fundamentos jurídicos, la sustitución de la pena no afecta a la pena accesoria. El artículo 71.1 prevé la reducción de todas las penas sin excluir las accesorias, de manera que los jueces o tribunales en la determinación de la pena inferior en grado no quedan limitados por las cuantías mínimas establecidas en la ley a cada clase de pena. Por otro lado, el artículo 71.2 solo ordena la sustitución de la pena de prisión, y las penas accesorias son una consecuencia de la imposición de la privativa de libertad y no de su ejecución. Es decir, que el Tribunal Supremo distingue entre lo que es
la imposición de la pena, que es una pena de prisión, que es el reproche penal previsto para el delito de atentado, y su ejecución. Bien, lo que viene a decir es, la pena impuesta es una pena de prisión, pero a la hora de ejecutarla, la tenemos que cambiar por una pena de multa. Pero eso no varía la naturaleza de la pena impuesta, que sigue siendo de prisión. Bien, esto lo confirma después en un escrito, en contestación a la presidenta del Congreso, que se dirige a él pidiéndole aclaraciones sobre cómo tiene que ejecutar la sentencia condenatoria de Alberto Rodríguez. En concreto, la presidenta del Congreso le pregunta si debe procederse como medida de cumplimiento también a declarar la pérdida de la condición de diputado del señor Rodríguez. Bien, la Sala Segunda, por boca de su presidente, no contesta a esta cuestión. Dice que no es costumbre de la Sala Segunda solventar dudas de otros órganos del Estado, pero sí que dice algo en consonancia con lo que dice en la sentencia. Dice que la pena de prisión es el desenlace punitivo asociado a la conducta que se declara probada. Y este lenguaje tan elucubrado, tan elaborado, lo que quiere decir es que usted ha cometido un delito de atentado cuyo reproche penal es una pena de prisión, sin perjuicio de que a efectos de su ejecución, como es de menos de 3 meses, no se puede ejecutar, y solo a estos efectos exclusivos se haya acordado su sustitución por una pena de multa. Bien, lo que insiste el Tribunal Supremo, y esto es lo importante, no es, como se ha dicho, en la pena accesoria si desaparece o no desaparece. Es decir, lo importante de estas dos declaraciones del Supremo es que para el Supremo la pena principal sigue siendo de prisión. Incluso la defensa del entonces diputado decía, bueno, es que la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo no comporta la pérdida de diputado, comporta la pena de privación del derecho de sufragio pasivo. No, el Tribunal Supremo no se refiere a eso, se refiere todo el rato a que la pena principal es una pena de prisión. Bien, ¿y por qué este empeño en insistir en que la pena es de prisión? Bueno, en mi opinión es porque el Tribunal Supremo tiene la vista puesta no en el Código Penal, que no permite imponer una pena de inhabilitación, que sería la pena que comportaría la pérdida del escaño, la pena de inhabilitación especial o la pérdida de inhabilitación absoluta, sino que está con la vista puesta, por lo menos esa es la interpretación que yo hago, en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Bien, dice el artículo 6.2 que son inelegibles los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad en el periodo que dure la pena. Bien, por tanto, si hay una pena privativa de libertad, eso comporta una consecuencia extrapenal, no es en sentido estricto una pena prevista en el Código Penal, que es la causa de inegibilidad. Durante el periodo que dura la pena privativa de libertad, el ciudadano es inelegible. En relación con esto, el artículo 6.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dice que las causas de inegibilidad, ser condenado a una pena privativa de libertad, lo son también de incompatibilidad. Que las causas de incompatibilidad hacen perder el escaño, mientras que la causa de inegibilidad impide presentarse a un proceso electoral. Bueno, aquí hay personas más autorizadas que yo para explicar esta cuestión. Las causas de incompatibilidad, en este caso, harían perder el escaño. Bien, la presidenta del Congreso, bueno, al leer la sentencia, sigue insistiendo en que la pena principal, aunque se sustituya a efectos de su aplicación por una pena de multa, es privativa de libertad. Y a la vista de lo que dice el escrito, que sigue insistiendo en que la pena es privativa de libertad, y ante la presión de diversos grupos parlamentarios que solicitaban la pérdida de la condición de diputado, como consecuencia de todo este proceso, pues acuerda la pérdida de la condición de diputado. Acuerda, no se sabe cómo, lo hemos estado hablando, lo hemos estado buscando. Yo pensaba que habría una resolución, tiene que haber una resolución, estamos en un Estado de Derecho, tiene que haber una resolución en la que se establezca una consecuencia, en este caso una sanción, que es la pérdida por aplicación de una serie de normas. En este caso, el artículo 6.2 y 6.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Bien, yo, bueno, Andrés me puso en contacto con un asesor del grupo de Podemos, no tenía esa resolución. Está conectado, ¿lo tienes? ¿Puedes saludarle? Está con él. Bueno, me puso en contacto, me proporcionó el correo electrónico de Alberto Rodríguez, se la pedí a Alberto Rodríguez, no me la dio, lo pedí, no me contestó, y por consejo de este amigo de Andrés, bueno, me dirigí al portal de transparencia al Congreso de los Diputados, reiteradamente, no hay nadie al otro lado. La reiteré la protesta, silencio absoluto. Por tanto, no sabemos si le dijo a través de un ujier a Alberto Rodríguez, no vuelva usted más por aquí, no sabemos qué es lo que ha pasado. Sería interesante ver cómo fundamentan una resolución que comporta nada más y nada menos que la pérdida de la condición de un cargo elegido por sufragio universal. Pero, bueno, hay que reconstruir los hechos y suponemos que con ocasión de la contestación a esta aclaración y la sentencia, pues la presidenta del Congreso de los Diputados pues decidió aplicar, es la única vía posible, decidió aplicar lo previsto en el artículo 6, apartados 2 y 4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Bien, esto produce una tercera voladura de principios. Hay dos a cargo del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y una a cargo de la presidencia de los diputados, porque, bueno, yo creo que lo que se prevé, luego entraré en esto si da tiempo, en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, es materialmente, por su carácter aflictivo, es materialmente una pena, equiparable a las penas más graves privativas de derechos que se contienen en el Código Penal, que son las penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, que hacen perder la condición o el empleo de cargo público, que se adopta por un órgano que no es jurisdiccional. Se vulnera el principio de legalidad, establece su tercera manifestación y su garantía de jurisdiccional. El artículo 3 del Código Penal tiene que haber una sentencia que imponga una pena, conforme a las reglas del proceso, el principio de legalidad procesal. Bien, este a grandes rasgos es el íter, y más o menos las diversas etapas que han conducido a la pérdida del escaño. Bien, en mi opinión, la forma de proceder del Tribunal Supremo es criticable, ya lo anunció antes, vulnera el principio de legalidad de las penas, en cuanto impone una pena que no existe. Bien, el artículo 33 y el artículo 36, párrafo segundo, establecen los límites mínimos de las penas de prisión, que son, como vemos, 3 meses. No existe una pena de prisión inferior a 3 meses por razones en las que no vamos a entrar. En ningún código penal existen penas de una duración inferior normalmente a 6 meses, 3 meses. Incluso hay instituciones de remisión condicional, sustitución de la pena, que tratan de evitar la entrada en prisión por los efectos desocializadores que tiene del cumplimiento de penas privativas de corta duración. Por esa razón no existen las penas en nuestro país privativas de libertad de menos de 3 meses. Esto es lo que establece. No están en el catálogo. El artículo 33 contiene un catálogo de penas y una pena de prisión inferior a 3 meses no existe. Bien, ¿qué pasa cuando se baja de grado? Bien, el Tribunal Supremo aplica, como no podía ser de otra forma, el artículo 71. Pero el artículo 71, a mi modo de ver, se está refiriendo a bajar de grado las penas principales, cuando las penas se imponen como penas principales. El párrafo segundo, cuando dice que hay que cambiar la pena, hay que sustituir la pena de prisión inferior a 3 meses, en este año una pena de prisión de 1 mes y 15 días, dice lo siguiente. Artículo 71, 2. No obstante, cuando por aplicación de las reglas anteriores procede a imponer la pena de prisión inferior a 3 meses, esta será sustituida en todo caso por multa, trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente. Y esto es, para mí, lo decisivo, aunque la ley no prevea estas penas para el delito de que se trate. Por tanto, no estoy de acuerdo con lo que dice el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuando dice expresamente que el desenlace punitivo asociado a la conducta que se declara aprobada es la pena de prisión. No es cierto, de mi modo de ver. La pena
es una pena de diferente naturaleza. Y lo dice el precepto que acabo de leer. Aunque el artículo 550, que es donde se castiga el delito de atentado, habla de pena de prisión, el Código Penal la sustituye por otra, por una pena de multa, localización permanente o trabajo en beneficio de la comunidad. Aunque la ley, artículo 550, no prevea estas penas para el delito. Por tanto, y en esto tienen razón los letrados del Congreso en su primer escrito, la pena de prisión no llega a nacer. La pena de prisión no llega a nacer porque, por las reglas del artículo 71.1, desaparece y es sustituida, en este caso, por la pena de multa. Por tanto, la pena principal es la pena de multa. La otra desaparece. No es un caso de sustitución de la pena, como sucedía con la suspensión de la pena o con la revisión condicional, que la pena queda latente y si se incumple, entonces resucita la pena primera. Esta desaparece porque no existe en la escala de penas del artículo 33. Por tanto, lo que dice el artículo 71 es que primero hay que averiguar qué es la pena principal. La pena principal es la pena de multa y lo que tenemos que ver es si la pena de multa contempla o conlleva una pena accesoria. Bien, las penas accesorias se imponen a las penas privativas de libertad. Las penas de multa no tienen penas accesorias. Las penas accesorias se imponen solo a las penas de prisión, artículos 54 y 55 del Código Penal. Por tanto, si la pena principal es la pena de multa, no se puede imponer la pena de prisión de 1 mes y 15 días porque no existe y no lo permite el artículo 71, no hay penas accesorias. Al no tratarse, y esta sería la segunda consecuencia, de una pena privativa de libertad, tampoco es de aplicación el artículo 6.2 en relación con el párrafo cuarto del mismo precepto de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El artículo 6.2, cuando regula las causas de inexigibilidad, se refiere expresamente a los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad en el periodo que dure la pena, pero se refiere a pena privativa de libertad. La pena que sustituye a la pena de prisión de 1 mes y 15 días es una pena de multa. Por tanto, no es una pena privativa de libertad. Yo creo que el Tribunal Supremo tiene interés en decir que la pena de prisión es esta porque está pensando en el artículo 6.2. Pero la aplicación del artículo 6.2 y 6.4 de la LOREG devienen inaplicables desde el momento en que la pena principal no es una pena privativa de libertad. Este sería un primer argumento. El Código Penal sustituye el reproche inicial, bien, el atentado se castiga con la pena de prisión, pero aunque no esté previsto ese reproche penal para ese delito, hay que cambiarlo por otro. Hay que cambiarlo por otro porque concurren, en este caso, una causa que hace rebajar la pena nada menos que en 2 grados. En segundo lugar, el segundo argumento, este sería el último, por el que considero que el Tribunal Supremo aplica una pena que no existe en el Código Penal, que es la pena de prisión de 10 a 15 años, es lo que dispone el artículo 33, apartado 6. Esto se refería, sería un argumento que apoyaría el primero. Las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal, excepto lo que dispongan expresamente otros preceptos de este Código. Es decir, las penas accesorias tienen carácter temporal, acompañan a penas temporales, que son de prisión, que tienen una duración temporal. En este caso, la pena impuesta, esto lo digo por la insistencia que tiene el Tribunal Supremo en la pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo. La pena que se impone es una pena de multa. La pena de multa, artículo 50, consiste en el pago de una sanción pecuniaria. Por tanto, no tiene un aspecto temporal. Por tanto, es una pena, la pena accesoria, o en su caso la pena de la causa de inexigibilidad, que también habla de durante el periodo que dure la pena. Bueno, aquí no se da. Es decir, Alberto Rodríguez cumple enteramente su pena pagando la multa y se extingue la responsabilidad criminal una vez pagada la multa. Por tanto, ni la pena de privación de sufragio de derecho pasivo, ni en su caso la causa de inexigibilidad, que es también de carácter temporal durante el tiempo que dura la privación de la son aplicables en este caso. Bien, esa sería mi opinión respecto a lo que es la sentencia. Bien, para acabar, voy a hacer referencia, para acabar este primer bloque, no sé si me dará tiempo a abordar los otros dos, voy a hacer también una referencia, aunque, bueno, seguramente Nacho pues tendrá un criterio
más atinado que el mío en estos temas, sobre la causa de inegibilidad prevista en el artículo 6 de la LOREG. Que es el precepto que supuestamente aplica, no hay otra vía, que aplica la presidenta del Congreso para establecer la consecuencia jurídica consistente en la pérdida del escaño. Bien, mi argumento es el siguiente. El párrafo segundo del artículo 6 se refiere a la causa de inexigibilidad y, en su caso de incompatibilidad, a cualquier condenado a pena privativa de libertad. Bien, penas privativas de libertad en el Código Penal hay 4. Prisión permanente revisable, prisión, que tiene una duración máxima de 20 años, excepcionalmente hasta 40. Localización permanente, que tiene una duración mínima de 1 día y una máxima de 6 meses. Y la responsabilidad penal por impago de multa. Bien, al referirse el artículo 6.2 de la LOREG a pena privativa de libertad, está estableciendo una misma consecuencia jurídica a supuestos de muy diversa gravedad. Es decir, que una condena a prisión permanente revisable comportaría la causa de inegibilidad y la causa de incompatibilidad. Pero una condena a 1 día de localización permanente que se cumple en el propio domicilio también. Por tanto, no hay una proporcionalidad en el establecimiento de las penas. Bien, este es un argumento que ya empleó el Tribunal Constitucional, cuando resolvió el amparo en el caso de la mesa de Ribatasuna. El Tribunal Constitucional dijo, vale, bien, podemos considerar, porque hay unos vídeos en los que 3 o 4 escuchados defendían la alternativa democrática, fueron condenados a una pena de 7 años, que era la mínima, por un delito de colaboración con una organización terrorista. El Tribunal Constitucional dijo, vale, puede que esto sea, seguramente es una colaboración, pero formas de colaborar hay muchas. Uno puede prestar un espacio electoral, es una colaboración, y otra puede proporcionar un depósito de armas a la organización terrorista. Que se castigue todo con la misma pena no es proporcional. Por esa razón, concedió el amparo. Bien, yo creo que aquí se podría argumentar de esta forma, sobre todo teniendo en cuenta que la ley, la LOREG, es del año 85 y que es posterior al Código Penal, que reorganiza todo el sistema de penas privativas de derechos y entre ellas las penas de inhabilitación. Y es que no guarda proporcionalidad, castiga por una misma consecuencia jurídica, mucho más grave en el caso de la incompatibilidad sobrevenida del párrafo 4, cualquier delito con independencia de su gravedad que sea castigado a cualquier pena privativa de libertad con independencia de su duración. A mi modo de ver, eso hace que este precepto adolezca de inconstitucionalidad por vulnerar el principio de prohibición de exceso y de proporcionalidad. Bien, con esto acabaría el primer bloque. Voy a decir algo del segundo bloque y luego ya en el debate, pues acaso, expondré mi opinión de por qué los tribunales penales españoles, pues bueno, son proclives a saltarse en determinados casos garantías que son básicas en el funcionamiento de un Estado de derecho. Bien, no es la primera vez que el Tribunal Supremo realiza o adopta decisiones en sus resoluciones que afectan al derecho de sufragio pasivo de forma anómala. Vamos a utilizar el término anómalo por ser un poco, por ser benigno, ¿no? Por ser benévolos con la forma de proceder del Tribunal Supremo. En la causa del procés, del llamado procés, que todo el mundo conoce, bueno, durante la instrucción, todo el mundo sabe que el juez instructor y el Ministerio Fiscal se empeñaron en instruir la causa por un delito de rebelión. Bien, luego la sentencia, el delito de rebelión, bueno, se la pulió en 2 páginas. Era como una especie de cosa de locos pensar que eso podía ser rebelión. Y se tiró por la solución de la sedición. Bien, aquí también, de la misma forma que el Tribunal Supremo insiste en que la pena principal aquí es de prisión, porque está pensando en otra cosa, mi opinión, y es la opinión que he manifestado por escrito, es que en la instrucción del proceso se estuvo pensando e insistiendo de forma contumaz en el tema de la rebelión, que solamente había el instructor y el Ministerio Fiscal y la acusación de Vox, en el delito de rebelión, porque la instrucción por el delito de rebelión permite aplicar el artículo 384 bis de la Ley de Procedimiento Criminal, el llamado artículo Yoldi. Está pensado para un miembro de Ribatasuna que fue juzgado por un delito de pertenencia
a la organización terrorista ETA. El artículo 384 permite, desde el momento en que hay prisión provisional y auto de sobreseimiento firme, auto de procesamiento firme, suspender el cargo público que tuviera el procesado. Bien, eso supuso que en la tramitación de la causa del proceso y después de las elecciones de abril de 2019, 4 candidatos que resultaron electos y por tanto adquirieron su condición de diputados al Congreso de los Diputados y uno adquirió la condición de senador, resultaron afectados por este precepto y vieran suspendida, no privada, claro, todavía no hay sentencia, estamos en fase de instrucción en el que todavía está vigente la presunción de inocencia. Y por tanto se les suspendió en sus funciones de parlamentario. Bien, eso altera la composición de la Cámara, altera el principio democrático, porque en aquel momento la Cámara estaba compuesta no por 350, sino por 346 diputados. Bien, en el caso de Alberto Rodríguez también. Ahora el Congreso de los Diputados tiene 349. Es decir, altera las mayorías, como se ha visto claramente en la aprobación de la reforma, de la última reforma laboral, en la que, por un voto que se dio a una equivocación de un diputado, pues pasó lo que pasó. Por tanto, jugar con el derecho de sufragio pasivo, como se ha jugado en el caso de Alberto Rodríguez, como se jugó durante el proceso, sobre todo cuando después nadie hizo la propia sentencia, orilló totalmente el delito de rebelión, pero, bueno, se altera. Además, en el caso del proceso, de la aplicación del 384 bis, bueno, se hace de peor condición la suspensión, que en principio es menos grave, que la pérdida del escaño, porque si pierdes el escaño puedes nombrar un sustituto, con lo cual no se altera la Cámara, pero en cambio, si estás suspendido, que es lo que prevé el artículo 384, no puedes ejercer tu función, pero no pierdes la condición de diputado. Con lo cual se agrava la situación de anomalía en cuanto a las mayorías. Y el segundo ejemplo, y con esto ya acabo, de cosas anómalas que ha hecho la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, se refiere al derecho de sufragio pasivo de Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi fue condenado por el caso Bateragune a una pena de 6 años y 6 meses de prisión, que cumplió íntegramente, y a una pena accesoria de privación del sufragio de derecho pasivo durante el tiempo de la condena. Las penas de accesorias siempre es durante el tiempo de la condena, como hemos visto antes. Bien, Arnaldo Otegi salió de prisión en marzo del 2016 y bueno, ese año hubo proceso electoral en el País Vasco a la que presentó su candidatura. Bien, en este caso el Tribunal Supremo dictó un acto de ejecución, un acto de liquidación de la pena accesoria, en el sentido de decir que el cálculo estaba mal hecho, que la pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo como accesoria, en este caso no se cumple durante el tiempo de la pena principal que estaba cumplida enteramente, sino que el cómputo empezaba más tarde y que por tanto acaba en el año 2022. Claro, primera cuestión anómala. No se hacen actos de liquidación de penas accesorias. ¿Por qué no se hacen actos de liquidación de cumplimiento de penas accesorias? Porque acompañan a la principal. Se liquida el cumplimiento de la pena principal. Y la pena accesoria se cumple al mismo tiempo que la pena accesoria se cumple al mismo tiempo que la pena principal. En este caso, esta coordinación de penas desaparece. Porque venía cumpliendo otra pena de otro delito, entonces esta pena comienza a computarse más tarde, lo cual impide a Arnaldo Otegi, que recurrió en todas las instancias del Tribunal Constitucional, diciendo que había una anomalía, puesto que la pena principal de prisión se había cumplido íntegramente y entendía que también la pena de privación del derecho de sufragio pasivo se había cumplido íntegramente y que no había obstáculo para presentar su candidatura y que yo sepa la cosa está ahora en el Tribunal Constitucional. Bien, ya sé que bueno, son casos no muy populares en España, en la España de la por ellos, pues temas de proceso, temas de batasunos, pues bueno, no generan demasiada alarma. Podríamos citar la famosa frase de aquella insigne parlamentaria del Partido Popular, que en un pleno del Congreso dijo aquello de que se jodan, ¿no? Pues bueno, que se vulneren garantías que hacen referencia a la composición de las cámaras y que afectan al derecho de sufragio pasivo, pues bueno, es grave, pero depende de a quién, ¿no? Estaríamos en lo que sí lo ha denominado un derecho
penal de segunda velocidad. El derecho penal de primera velocidad sería que tienen todos los ciudadanos con todas sus garantías constitucionales, pero el derecho penal de segunda velocidad, el derecho penal del enemigo, pues bueno, a los enemigos del sistema, pues se pueden flexibilizar en parte este tipo de garantías. Pongo únicamente 2 ejemplos, pero podríamos traer a colación, si luego sale en el debate, algunos. Bien, daría por acá aquí mi intervención. Sé que me he excedido del tiempo, al menos en unos 5 minutos. Y muchas gracias por vuestra atención.